10.000conjesús.net. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos 10 minutos con Jesús. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Dice el Evangelio que la Iglesia nos propone el día de hoy, de el rey Herodes que oye hablar de Jesucristo, porque su fama se había extendido por todas partes. Y algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirmaban, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír todo esto, decía, este hombre es Juan, a quien yo mandé a decapitar y ha resucitado. Herodes se pone nervioso por los milagros que hace Jesús, porque había cometido un grave atropello al matar al primo del Señor, a San Juan Bautista. Y hoy no me gustaría hablar de Herodes, ni de otras cosas, sino que me gustaría que hablemos con el Señor de la figura justamente de San Juan Bautista, porque realmente es de las figuras más fascinantes en todo el Evangelio. Y él recibe una misión bastante difícil de aceptar. Eso quiere decir que tiene que ser el precursor. Dirá Jesús que es el hombre más grande nacido de mujer. Y es que efectivamente su misión, su vocación, le llevó a ser un hombre de mucha fama, a vivir de forma espartana, como decimos, o de forma dura, ¿no? Vivía en el desierto, comía langostas, estaba vestido de piel de camello, o sea, una forma bastante básica o rupestre de vivir y de comer y de existir, digamos, ¿no? Y a él se le pide luego que empiece a hablar de este bautismo de conversión, y venían muchísimos a convertirse, y este hombre hace todas estas cosas porque esa es su misión, esa es su vocación, y él es obediente. Obedece a esas inspiraciones que tiene en el corazón y que Dios se va presentando en su vida de distintas formas. Algunas veces, como al final de su vida, tal vez dudará y manda a un par de discípulos para que le pregunten a Jesús si efectivamente es él el Mesías al que esperaban. Y otras veces, claro, hará las cosas más bien súper efectivo, ¿no? Le dice a sus discípulos propios, a los discípulos de San Juan, les dice, este es el Cordero de Dios, y señala a Jesucristo. Y es más, no solo eso, sino que parte de sus propios discípulos se van con Jesús. Y entonces dirá, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Y estas cosas, ¿por qué las dice? Porque Él va percibiendo que Dios se lo va haciendo crecer en su corazón. Es un hombre que vive de la obediencia. Y ahora decir obediencia es como hablar de robots o de cosas que no funcionan. La obediencia está desprestigiada. A veces tenemos en la cabeza esas cosas que pasaba en el medioevo, de que les mandaban a los monjes barrer de escaleras de abajo hacia arriba para que así aprendan a obedecer, ¿no? Es ridículo hacer eso, ¿no? No, la obediencia no es eso, ¿no? No es hacer cosas que un superior manda y uno ve, solo tiene que cumplir porque no puede hacer nada más. Y, no, la obediencia es el reconocimiento de que hemos salido de las manos de Dios y de que, por tanto, nuestro centro de realización está fuera de nosotros. Y por eso, para madurar personalmente, tenemos que estar abiertos de forma activa a la voluntad del que nos hizo y el que cuida nuestro crecimiento. Y por eso esa aventura de recorrer nuestro camino espiritual según el plan amoroso que Dios tiene para cada uno es demasiado importante para dejarla exclusivamente en nuestras propias luces y decisiones. Por eso contamos a veces con un director espiritual, un acompañante espiritual, y por eso leemos y nos informamos, escuchamos estos mismos audios que de repente te dan unas luces y te ayudan a ser mejor y escuchar la voz de Dios. Claro, eso es justamente obedecer. La gente que me conoce a mí sabe que a mí me gusta el vino, no sin excederse por supuesto, pero me gusta el vino y algunos vinos en concreto. Y si alguien quiere tener un súper buen detalle conmigo, algo que realmente me agrada, me regala una buena botella de vino. La gente que me conoce lo sabe y lo hace. Y yo súper contento.
Pero ¿sabes que a Dios también hay una cosa que le gusta? Una cosa que le enamora es eso, la obediencia. Lo dice Él mismo, no me estoy inventando yo, lo dice Él mismo. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y continúa, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y está clarísimo, a ustedes les llamo amigos, porque les he dicho todo y porque guardan mis palabras. Y tú y yo tenemos que estar en esto. Por eso, Señor, queremos obedecerte, queremos guardar tus mandamientos, cumplir las cosas que nos pides. Y es amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas. Santificar las fiestas, hay que ir a misa el domingo. Alguien que escucha estos audios todos los días y se siente una buena persona, pero deja de ir a misa los domingos, como que falta algo, ¿no? Como que le tiene que dar un paso más, ¿no? Y por supuesto, porque esto es parte, pero no es todo. Y para ir escuchando la voluntad de Dios, pues tenemos que irnos abriendo a su gracia y encontrar en su palabra y sobre todo en sus sacramentos esa fuerza para aprender a vivir cristianamente en todo. Empleemos el discernimiento, por supuesto, pero escuchemos la voz de Dios. El Señor es súper claro. Tenemos que cumplir sus mandamientos. Podríamos decir, y entonces, ¿cómo podemos vivir la virtud de la obediencia? Pues mira, la doctrina sobre cómo hemos de vivir la virtud la encontramos en la vida de Cristo. Tiene dos biografías maravillosas. La primera, que aparece al inicio del Evangelio, les estaba sujeto. Después de todo, del niño perdido en el templo, vuelve Jesús y siempre obedeció a José y a María. Les estaba sujeto. Una biografía fabulosa. Y luego obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús nos da ejemplo claro de cómo tenemos que vivir esta virtud. Señor, que yo aprenda a vivir la virtud de la obediencia y estas cosas que tú pones en mi corazón, que sé que son tu voluntad, que sepa yo hacer la mía, y cuando me doy cuenta que tengo que ser más delicado con esa persona, o que no tengo que enfurecerme con rapidez, o que tengo que volver a hacer las paces con esos demás allá, o portarme misericordioso y atender a esas personas que tal vez me hicieron daño en el pasado, pues Señor, que viva eso porque sé que es agradable a ti, porque tú me estás pidiendo eso y así te obedezco. Fíjate, la desobediencia fue la causa de que entre el pecado en el mundo. Y Adán y Eva fueron desobedientes, que no siguieron la regla de Dios de no comer del fruto. Bueno, y ahí está, ¿no? Y de hecho, Jesucristo nos enseña que la obediencia redentora comienza por aceptar todo. Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, pero hágase tu voluntad. Eso es seguir la voluntad de Dios. Señor Jesús, enséñame a ser obediente como tú, que, que nosotros busquemos, como tú has dicho, esa unión con Dios, con la vid y los sarmientos, que nos damos cuenta de que un sarmiento separado de la vid no es nada, que no puede dar frutos, que se queden palitroques, palitos secos que solo sirven para el fuego. Señor, que volvamos a ti, que querramos estar unidos a la cabeza, al Papa, por ejemplo. Eso es estar unido a la cabeza. Y los que seguimos al Papa, bueno, no le criticamos y intentamos hacer las cosas, aunque no entendamos todo. Eso es estar unido a la cabeza y eso es estar unido a la vid. Y eso es también una forma de seguir siendo iglesia y de ser obedientes a Dios. Señor Jesús, danos esa capacidad de saber escuchar la voz de Dios en el corazón, de buscar a alguien que nos ayude a guiarnos, un acompañante espiritual, que escuchemos y que tengamos esa fuerza para cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que no desesperemos, sino que nos esforcemos por encontrar qué es lo que tú quieres, qué es lo que Dios Padre quiere en la vida de cada uno. Así lo hizo la Virgen María, que muchas veces no entendía las cosas. Ayer en la fiesta de la presentación, ella escucha a Simeón que le dice, y a ti una espada traspasará tu alma. Y no entendió, ¿no? Pero guardaba todas esas cosas meditándolas en su corazón. Señor, que cuando no entendamos algo, hagamos como la Virgen, que lo guardemos y aceptemos siempre tu voluntad.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.